Muy bien, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de nuestro seminario de psicosociología. Yo soy el profe Farid Abud y en esta ocasión abordaremos la temática de los arquetipos, que como verán resulta fundamental para poder modelar ese conjunto de personajes que acompañarán a nuestro héroe, a nuestra heroína, a lo largo de su viaje a la hora de poblar nuestra historia. Bueno, la bibliografía de referencia para la clase de hoy está compuesta por tres volúmenes. En primer lugar, el texto Los arquetipos y lo inconsciente colectivo de Carl Gustav Jung. En segundo lugar, el texto titulado Diseño de personajes de Chris Petmore. Y en tercer lugar, el texto titulado The Hero with a Thousand Faces de Joseph Campbell, traducido como El héroe de los mil rostros. Bueno, para poder hablar de los arquetipos tenemos que hablar en primer lugar de la psicología, que como sabrán es el campo de estudios que estudia, que aborda los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones, en suma la dimensión subjetiva que está detrás de nuestro comportamiento, el comportamiento del ser humano, y que por tanto debe ser tenida en cuenta en relación con el medio ambiente, pero también con el medio social en el que se inserta ese ser humano. En cuanto tal, la psicología se las tiene que ver con conceptos como el de la percepción, la atención, la motivación, la emoción, la inteligencia, el pensamiento. Tiene que vérselas con el funcionamiento del cerebro, pero ante todo aborda la dimensión inconsciente, aquella dimensión de nuestra subjetividad sobre la cual no tenemos pleno control. Eh, por ello, la psicología va a emplear métodos empíricos que son tanto cuantitativos como cualitativos, que son bastante distintos a los que suelen utilizar los demás campos del conocimiento. Para poder hablar de la psicología, tenemos que hablar necesariamente, así sea de forma superficial, de Sigmund Freud, que como saben nació en Austria en 1856 y falleció en Inglaterra en 1939. Bueno, a ver, pero ¿quién fue Freud? Freud era originalmente médico y su interés científico inicial como investigador se centró en el campo de la neurología. A él le interesaba cómo funcionaba el cerebro, digamos, en tanto un aparato biológico, en tanto un aparato físico. Sin embargo, él fue derivando progresivamente hacia una vertiente psicológica. De hecho, lo podemos llamar el padre de la psicología. Freud se las tuvo que ver, tuvo que atender a numerosos pacientes que venían de la Primera Guerra Mundial y que en cuanto tales venían con una serie de afecciones que parecían afecciones físicas, pero no lo eran. Freud se encontró, por ejemplo, con pacientes que estaban aquí, habían vivido, por ejemplo, la explosión de una bomba en la trinchera en la que estaban con sus compañeros, después de lo cual habían quedado inválidos. Cuando Freud los examina, se da cuenta de que no tienen ninguna afección a nivel fisiológico. Su sistema nervioso está funcionando bien, sus distintas articulaciones están funcionando bien. Y Freud comienza a notar entonces que tiene un corpus de pacientes cuyo problema se encuentra es en el subconsciente, cuyo problema se encuentra además más específicamente en una dimensión sobre la cual no tienen control de su subconsciente. Se encuentra, por ejemplo, con pacientes que perdieron a un amigo y después de haber perdido ese amigo en la guerra quedan ciegos o sordos. Después, esa casuística que él va desarrollando con los pacientes, con los excombatientes, se complementa con una casuística de pacientes que él atiende tanto a pacientes civiles, digámoslo así, que atiende tanto en hospitales como en su consultorio privado. Es muy famoso el caso de una niña, la hija de un funcionario. Sucede que este funcionario tuvo la oportunidad de invitar al archiduque de Austria a su vivienda a cenar. Esta era la gran oportunidad para ascender socialmente, para lograr un mejor puesto, por lo que prepararon en la familia con mucha antelación cada uno de los pasos que iban a componer esa visita del archiduque. Y tenían planificado, bueno, hicieron una reforma a la casa, tenían planificado que llegara el té, luego que llegara la cena, que bueno, una serie de pasos. El asunto es que entre los últimos pasos, la hija de este funcionario tenía que llevarle el té al archiduque. Y bueno, todo eso estaba perfectamente ensayado. Llegó el día en que el archiduque visitó a nuestro funcionario, vino la comida, la cena, la charla, todo venía perfecto, hasta que llegó el momento en que la niña, la hija del funcionario, tenía que llevarle el té al archiduque. Bueno, la niña, hermosamente vestida, llegó con la bandeja, con la tetera, con la taza, y cuando se acerca al archiduque, se tropieza y le riega el té caliente al archiduque. El archiduque se pone histérico y se va de la vivienda. Desde ese día la niña pierde el habla, la niña queda muda.
Bueno, Freud trata a esta niña y se da cuenta de que esta niña no tiene ningún problema fisiológico, de que esta niña ha perdido el habla por un problema psicológico, por un trauma, por una suerte de patología a nivel de su subjetividad. Y se da cuenta de que ella no tiene control sobre este trauma. Ese trauma está operando a nivel inconsciente. Bueno, Freud va a desarrollar simultáneamente una teoría de la mente, una teoría de la conducta humana basada en buena medida en este concepto de lo inconsciente, y por otro una técnica terapéutica para ayudar a las personas que tienen afecciones psíquicas, ¿no? A la cual conocemos hoy como psicoanálisis. Es importante tener presente que algunos de los seguidores contemporáneos de Freud suscriben por uno de estos dos elementos, pero no los dos. Hay quienes suscriben con la teoría de la mente de Freud, pero no practican el psicoanálisis, mientras hay quienes practican el psicoanálisis, pero no aceptan completamente la teoría de Freud sobre la mente. Bueno, como ya hemos mencionado, uno podría decir que la contribución más significativa de Freud al pensamiento moderno sería la de darle un estatus científico al concepto de lo inconsciente o del subconsciente, que hay que decirlo, no fue inventado por Freud, es decir, era algo sobre lo cual ya habían reflexionado otros autores como Edward von Hartmann y sobre todo Schopenhauer y Nietzsche desde el campo de la filosofía. Sin embargo, va a ser Freud quien le dé, digamos, un soporte empírico. Eh, bien, Freud va además a postular toda su concepción, su comprensión sobre la formación de la psicología humana y particularmente sobre la formación, sobre el modo como opera nuestro inconsciente a partir de una teoría de la sexualidad y sobre todo postulando la existencia de una sexualidad infantil perversa, polimorfa. Nuestra personalidad se estructuraría a partir de una serie de, de traumas que sufrimos en nuestra niñez, ligados estos a represiones. Hay que decir que esta teoría fue bastante rechazada, o por lo menos generó una enorme polémica en la sociedad europea, particularmente en la sociedad austriaca, que era bastante puritana, bastante influida por la ética religiosa al inicio del siglo XX, pero que finalmente va a terminar aceptando el mundo moderno, terminar aceptando a Freud y Freud terminará convirtiéndose en una de las grandes figuras intelectuales de la modernidad. Lo que no quiere decir que su teoría sea monolítica ni que toda la psicología hoy se fundamente en las teorías de Freud, pero él es quien da el primer paso. Y bueno, quien nos interesa hoy no es precisamente Freud, sino uno de sus discípulos, quizá su discípulo más conocido, más brillante, Carl Gustav Jung, quien nació en Suiza en 1875 y falleció en el mismo país en 1961. Jung, como les digo, fue un cercano colaborador de Freud, de quien va a terminar distanciándose precisamente al cuestionar el papel que Freud le atribuía al deseo sexual, a la libido. Porque como les digo, la teoría del comportamiento humano, la teoría de la estructuración de la personalidad planteada por Freud se basa en una teoría de la sexualidad. En cambio, Jung va a enfatizar la conexión funcional entre la forma en que la psique se manifiesta y la forma como ésta se estructura culturalmente. Dicho de otra forma, Jung le va a dar mayor importancia a la forma como nuestra inserción en grupos, como nuestra inserción en una cierta sociedad, va a modificar, va a modelar nuestra dimensión subjetiva. Bien, bueno, entonces, si los primeros psicoanalistas como Freud intentaron retratar los mecanismos a través de los cuales el inconsciente afectaría nuestra manera de pensar y de actuar, basándose en una mirada fundamentalmente individual, Jung va a transportar el psicoanálisis a un plano en el que los fenómenos ancestrales, pero sobre todo los fenómenos ancestrales culturales que proceden a nivel colectivo en las diferentes culturas y sociedades, van a ser quienes dan forma a nuestra manera de ser. Bien, dicho de otra forma, Jung va a notar cómo las creencias, las prácticas, los miedos y las animadversiones que se construyen culturalmente y que se van sedimentando en una cultura a lo largo del tiempo, terminan modelando nuestra propia subjetividad. El concepto central a través del cual Jung va a explicar ese proceso es el concepto de
arquetipo? Bien, básicamente Jung creía que para entender la dimensión inconsciente del ser humano y con ello la subjetividad humana, bueno, debía llevarse a cabo una teorización a un terreno que trascendiera las funciones de un mero organismo, de un mero cuerpo viviente. Nosotros no somos meros cuerpos, meras máquinas biológicas. Bien. Entonces, hay que ver lo inconsciente, pero además hay que verlo como una construcción social. Jung va a entender a lo inconsciente como una composición de aspectos individuales y colectivos. Esta parte secreta de nuestra mente tendría, por así decirlo, entonces un componente heredado culturalmente. Digamos que habría una matriz mental que da forma a nuestra manera de percibir y de interpretar las experiencias que nos ocurren como individuos. ¿Cómo podemos comprender los arquetipos? ¿Qué vienen a ser los arquetipos? Bueno, básicamente los arquetipos vienen a ser la forma que se les da o que les es dada en una sociedad dada, en una cierta sociedad, algunas experiencias y recuerdos de nuestros primeros antepasados. Y esto implica que nosotros no nos desarrollamos de manera aislada al resto de la sociedad, sino que el contexto cultural nos influye incluso en lo más íntimo, transmitiéndonos esquemas de pensamiento y de experimentación de la realidad que son heredados. Dicho en términos más concretos, los arquetipos vendrían a ser una suerte de patrones emocionales y de conducta, o dicho de otra forma, una suerte de moldes de la personalidad que van tallando nuestra manera de procesar las sensaciones, de procesar las imágenes, de procesar las percepciones como un todo con sentido. Podemos decir que de alguna manera para Jung en cada sociedad se van acumulando unos modelos de la personalidad, unos arquetipos que van a modelar a nuestro inconsciente, más ampliamente que van a modelar el inconsciente colectivo de una sociedad dada, generando unos moldes que le dan significado a lo que nos pasa y a partir de los cuales nosotros estructuramos inconscientemente nuestras personalidades. Bueno, ¿por qué nos interesan en este caso los arquetipos? ¿Qué tienen que ver los arquetipos con las historias que nosotros nos contamos? Bueno, habíamos dicho que los arquetipos constituyen una suerte de modelos o de papeles culturales que habitan en su forma más básica y profunda nuestro nivel inconsciente, que contribuyen a formar nuestra personalidad. Bueno, al mismo tiempo, estos arquetipos van a formar una suerte de modelos o de papeles culturales que habitan las historias que se transmiten de generación en una cultura. Dicho de otra forma, así como en una sociedad dada se transmiten modelos de la personalidad, en esa sociedad dada se transmiten ciertos modelos de personajes. Cada sociedad tendría ciertos modelos de personajes que espera ver en las distintas historias. Bien, las historias, o dicho de otra forma, más bien, las historias que se narran, que se cuentan en una sociedad dada a través de los siglos, van generando unos modelos, unos prototipos de personajes. En suma, para Jung, el fundamento de la mayoría de historias que nos contamos y que hay que decirlo, esperamos que nos cuenten, se fundamentan entonces en una estructura básica y profunda, digamos, en un esqueleto básico que se viene repitiendo desde los mitos fundacionales de esa cultura. Más que por un determinado aspecto físico, entonces, los arquetipos, estos modelos de la personalidad, que podemos entender también como papeles prototípicos, se van a definir entonces por el rol que desempeñan dentro de las historias, por el rol que desempeñan al interior de los mitos fundacionales de una sociedad. Bueno, vamos a dejar este video hasta aquí. Vamos a ver hoy un total de 2 videos. Les invito a que me acompañen en el segundo, en el cual vamos a abordar ya más concretamente los principales arquetipos. Nos vemos.